Muy bien, entonces en la mañana de hoy vamos a continuar hablando acerca del potencial eléctrico. Ya habíamos mencionado que era una de esas características por las cuales relacionábamos muy bien a la electricidad y hablábamos de que teníamos unos parámetros que llamábamos energía eléctrica, o sea, que de una vez estamos reconociendo que la electricidad era una forma de energía y también habríamos hablado de una característica con la cual normalmente reconocemos a la electricidad y es la que se asocia con un parámetro que llamamos voltaje. Ahora la idea en la mañana de hoy es que discutamos qué es lo que significa esa idea del potencial eléctrico y de la energía potencial electrostática. Entonces, lo primero que vamos a hacer es imaginarnos que tenemos un caso que ustedes ya conocen y que ya hemos analizado. Esencialmente, un par de partículas, una de carga más Q1, separada a una distancia r de otra partícula que llamemos más Q2. Esa partícula Q2 está ubicada en un punto que llamamos P. Ahora, miren que hasta la semana pasada hemos hablado de que teníamos las dos partículas a esa distancia y ya sabíamos calcular, por ejemplo, la fuerza que la partícula 1 le ejerce a la partícula 2, la fuerza que la partícula 2 le ejerce a la partícula 1, eso lo teníamos, espero que muy claro. Y también habíamos hablado de otro concepto que era el campo eléctrico que producía, por ejemplo, la partícula 2. Entonces, en ese caso, perdón, la partícula 1 en la posición que está la partícula 2. Entonces, en ese caso no habíamos hablado de que teníamos Q1 y Q2, sino que en la posición de P poníamos una carga de prueba y esa carga de prueba pues pasaba entonces a dividirse y entonces desaparecía en el término del componente del campo eléctrico, desaparecía esa Q2, únicamente quedaba en términos de Q1. Ahora lo que nos vamos a imaginar es qué pasa, por ejemplo, si yo quiero que esas dos partículas empiecen a acercarse. Es decir, si yo quiero tomar esa partícula que está en la posición 2, en el punto P, y lo quiero traer, lo quiero desplazar, apuntando en la dirección, digamos, de la partícula 1, la carga Q1. Lo primero que nos vamos a dar cuenta es que a medida que intentemos desplazarlo, esa partícula 2 va a sufrir una fuerza de repulsión más grande. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la fuerza de repulsión es inversa con la distancia al cuadrado y estamos reduciendo la distancia, entonces va a sufrir o va a sentir que la fuerza con la que la están empujando hacia afuera, en este caso, recuerden que estamos considerando las dos cargas positivas, eh, entonces ella va a sentir que su fuerza de repulsión o que la fuerza que la partícula 1 le está ejerciendo se está incrementando. Podemos hacer una analogía muy sencilla con el caso de un resorte, suponiendo que uno tiene los extremos, que tiene un resorte mecánico, ¿cierto? Y tiene un extremo fijo en la pared. Si yo quiero traer este extremo de acá, el extremo del lado derecho, lo quiero acercar hacia la pared, pues le tengo que aplicar una fuerza y esa fuerza, a medida que voy comprimiendo cada vez más el resorte, entonces va a ser, o la fuerza con la cual el resorte responde va a ser mucho más grande. Entonces, con esa es como una de las analogías más sencillas, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurriría o qué es lo que está pasando? Que para yo poder desplazar el resorte, pues tuve que haber aplicar una fuerza y tuve que haberme desplazado a una cierta distancia. Y eso no es otra cosa que ejercer una forma de energía que la tiene que ejercer un agente externo a mi sistema. Entonces, en este caso, mi sistema mecánico va a ser este de acá, que sería el resorte. Este sería mi sistema mecánico. Y considerando pues al resorte como sistema mecánico, esta fuerza la tiene que hacer un agente externo. Pongámoslo acá para que nos quede muy claro que esa fuerza la debe generar
un agente que sea externo. O sea, el resorte no se comprime por sí solo, sino que el resorte tiene que tener una fuerza que lo esté comprimiendo. Entonces, de la misma forma, cuando yo estoy desplazando la partícula cargada, la partícula Q2, y la quiero desplazar, entonces tengo que traer o tengo que aplicar una energía, y esa energía la llamamos trabajo, una energía que está realizando nuestro agente externo. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos claros o tenemos alguna duda de lo que hemos mencionado? ¿Qué pasa entonces? Sí, alguien me iba a decir algo. No, que todo bien. Bien. Ah, bueno. Listo, si me van contando que todo está claro, pues entonces yo voy entonces, continuando con el tema, porque uno asume que de pronto le están entendiendo y como les mencionaba en algún momento, en estas clases así virtuales es más difícil como tener la realimentación que uno normalmente tendría en una clase presencial, de ver las caras que están haciendo, porque uno se da cuenta cuando está dando la clase presencial si le están entendiendo o no. Entonces, en este caso, pues siempre es bueno como tener esa realimentación. Bueno, entonces, al igual que con el resorte, si yo le quito esa fuerza eh, o las cargas externas que me están generando la deformación, el resorte se va a recuperar. De la misma forma, si yo ya no tengo una fuerza externa, esas dos cargas que se encontraban ubicadas a una cierta distancia ya no van a mantener esa misma distancia, sino que se van a desplazar, y si son del mismo signo, pues se van a repeler. Entonces, es como si imaginariamente yo tuviera allí como un hilo, una cuerdita, que es la que me está haciendo el trabajo de mantener esas dos cargas amarradas a esa cierta distancia. Una vez esa cuerdita se corta, pues lo que estamos haciendo es liberar una cierta energía que yo le había dado al sistema. De la misma forma, una vez yo le quito la fuerza al resorte, estoy liberando una cierta energía. ¿Cómo se llamaba en el resorte la energía que almacena el resorte cuando yo lo empiezo a comprimir? Energía potencial. Exactamente. Llamábamos a ese tipo de energía una energía potencial elástica. De la misma manera, o sea, un modo análogo, cuando yo tengo dos cargas que están ubicadas a una cierta distancia, ellas también están almacenando energía potencial. Pero esa energía potencial la llamaremos energía potencial electrostática. ¿Por qué se llama electrostática? Porque funciona únicamente cuando las cargas están estacionarias. Recuerden que para que las cargas estén estacionarias, entonces yo tengo que estar aplicándoles una, una cierta energía externa. O sea, alguien tiene que estar haciendo la fuerza para que no se vayan a alejar en ese caso. Entonces, de la misma manera que la energía potencial elástica es la que me define la configuración del sistema mecánico, o sea, la que me define qué tan comprimido está el resorte y en qué posición está el extremo con respecto a la pared. Entonces, de ese mismo modo, la energía potencial electrostática me define dónde están las cargas una con respecto a la otra. Ahora vamos a imaginarnos cómo fue que construimos nosotros o cómo fue que generamos esa configuración de cargas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos el espacio completamente vacío, tenemos nuestro universo completamente vacío, y yo quiero posicionar una carga, entonces digamos yo voy a traer la carga Q1, esto es, llamémoslo universo vacío. Entonces en nuestro universo vacío me va a traer una carga Q1.
¿Quién se opone a que esa carga Q1 se posicione ahí? Nadie. Nadie le dice a esa carga, usted no se puede parar ahí. Ahora, ¿cuál es el asunto? Resulta que una vez esa carga ya está posicionada en nuestro universo, esa carga inmediatamente genera campo eléctrico. Entonces, ella distorsiona, ¿cierto?, todo el espacio alrededor y genera un campo. Como es una carga puntual, pues podemos considerar que es una carga, que es un campo radial que decae entonces con 1 sobre R2. Y entonces, ahora sí, ¿qué pasa si nosotros queremos poner una segunda carga? Entonces, digamos que esa segunda carga venía de muy lejos, venía desde por aquí. Esa segunda carga, digamos que viene, que se llama Q2, también es una carga positiva, pero inmediatamente esa carga llega y está en cualquier punto desde el infinito. Entonces estamos muy lejos, estamos, digamos, en lo que llamaríamos el infinito. Esa carga 1 inmediatamente le va a aplicar una fuerza eléctrica tratando de repelerla. Cuando nos acercamos más con esa carga 2, y vamos a hacer esto de esta manera, vamos a pintarlo, a ver, así. Pero sin usted. Entonces, listo. Supongamos que tenemos la carga 2 que la estamos trayendo desde el infinito. A medida que yo me voy desplazando en esa línea de acción, digamos, llegué a por acá, ¿qué va a sentir la carga 2? La carga 2 va a sentir que esa fuerza eléctrica ya no es así de pequeñita, sino que ya creció un poquito más porque estamos más cerquita. Pero entonces, para poder desplazar la carga 2 desde el infinito hasta esa posición que ahora ya está, ¿qué tiene que estar ocurriendo? Tiene que estar ocurriendo una fuerza que tiene que estar haciendo un agente externo. Digamos que la fuerza o que el agente externo soy yo. JF es el agente externo que está trayendo, que le está aplicando la fuerza a esa carga 2 para traerla. Voy a considerar entonces que no estoy trayéndome esa fuerza a una gran velocidad, sino que simplemente estoy siendo lo suficientemente fuerte como para ser capaz de vencer la fuerza de repulsión eléctrica poquito a poquito, muy despacio. Entonces, en una distancia o en esta nueva posición, ya cuando no estoy en el infinito, sino que estoy a una distancia que yo voy a llamar R, por ejemplo, entonces yo voy a estar experimentando una cierta fuerza cualquiera. Cualquier desplazamiento adicional que yo haga en la dirección, digamos, en la dirección de esa fuerza, perdón, en la dirección de la carga 1, lo voy a llamar un dr. Es un desplazamiento muy pequeño. Pero entonces miren que ahora yo tengo una característica y es que esencialmente dr yo lo puedo representar en forma vectorial y decir, es que esto también es un vector. Y ahora ya sí puedo cuantificar cuánto es la fuerza que estoy haciendo. Yo puedo decir que el trabajo que tengo que hacer para desplazarme un pequeño de R, o sea, el trabajo que tengo que hacer para ir de R a R menos dr, tiene que ser igual a ¿quién? A la fuerza que estoy aplicando, o sea, la fuerza que está haciendo JF, en producto punto por S de R. Eso miren que no es otra cosa que la definición que tenemos de trabajo. Esencialmente, es el producto
entre fuerza y distancia que nosotros relacionamos generalmente con la forma de energía a la cual llamamos trabajo, ¿cierto? Sin embargo, es complicado cuantificar cuánto es la fuerza que estoy realizando yo, ¿cierto? La fuerza que está realizando el agente externo. Entonces, no se nos va a olvidar que entonces, como yo me estoy desplazando en pequeños diferenciales de fuerza, la fuerza que estoy realizando o la fuerza que el agente externo realiza tiene que ser igual a menos la fuerza que el campo eléctrico está realizando. Entonces, este es uno de esos resultados importantes para poder entender qué es lo que está pasando. Cuantificar la fuerza, entonces, en resumen, cuantificar esa fuerza externa, esta es difícil de cuantificar, es difícil de conocer, de cuantificar, pero esta sí la sé cuantificar. Sabemos, ¿cierto? Recuerden que ya sabíamos cuantificar, por ejemplo, si las cargas están alejadas o están separadas a una distancia R, yo puedo cuantificar muy fácilmente cuál es la fuerza eléctrica de repulsión que una carga está ejerciendo sobre la otra, o de atracción, ¿cierto? Dependiendo de los signos. Entonces, hasta ahí está claro. Sí, Juan, está claro. Muy bien. Entonces, bueno. Entonces, mi objetivo final es llevar la carga 2, llevarla hasta este punto P. Que el punto P se encuentra a una distancia R. Entonces, todavía estamos como en el camino. Apenas veníamos a una distancia R que era mayor que R mayúscula. Y si yo quisiera conocer cuánto es la energía total de traer esa carga desde el infinito hasta la posición P, pues lo que tengo que hacer es sumar los trabajos realizados durante todo ese espacio. Entonces, a esto cambiémosle el nombre, ya no lo llamemos el trabajo para llevarlo desde la posición R hasta R menos de R, sino que llamémoslo como un diferencial de trabajo. Y entonces ahora, pues esto ya tiene una forma un poquito más consecuente con lo que conocemos, y es que esencialmente, si yo quiero conocer el trabajo total para desplazar esa carga desde la posición en el infinito, desde por acá donde están tan alejadas que la fuerza entre ellas es cero, hasta esta posición donde yo la quiero traer, se lo puedo expresar como el trabajo que hizo el agente externo, como la integral para ir desde el infinito hasta una distancia R del trabajo hecho por la fuerza externa en producto punto por dr. Pero nuevamente, como lo acabamos de mencionar, esto es igual ¿a quién? Al trabajo entre el infinito y R de menos la fuerza eléctrica dr. Y aquí, ese signo menos, pues lo puedo expresar de esta manera o lo puedo expresar exactamente igual, diciendo que esto es entre R e infinito de la fuerza eléctrica y de R. Cualquiera de las dos expresiones está correcta. Entonces miren que tenemos ahora una forma funcional para conocer cuánto es el trabajo. Entonces el trabajo para convertir, o para desplazar más bien, una carga desde el infinito hasta P. Entonces esa es la fuerza que estamos realizando. Sin embargo,
nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que el vector fuerza y el vector desplazamiento, observen que van en la misma dirección. Entonces, el producto punto se nos simplifica. Nos va a quedar que el coseno del ángulo teta siempre nos va a valer 1. Y eso nos va a simplificar un poquito los cálculos. Entonces, bueno. Ahora, si nosotros entonces consideramos si consideramos, por ejemplo, esa integral entre 0 y r, esta última expresión que tenemos aquí abajo, de la fuerza eléctrica en producto punto por el vector de r, miren que la fuerza eléctrica ya la sabemos cuantificar. ¿Cómo no era la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica era el K sub E por Q1 por Q2 sobre la distancia que separa los puntos al cuadrado, sobre r al cuadrado, y teniendo en cuenta que esto está en una integral, pues es por el diferencial de r. Aquí para pasar de acá a acá, pues tuvimos en cuenta que la fuerza eléctrica y el desplazamiento pues tienen entonces también un coeficiente, perdón, el coseno del ángulo teta pues sería 1 o menos 1, dependiendo de cómo lo estemos tomando. Entonces aquí, miren que saldría de esa integral todo lo que es constante. ¿Qué tenemos constante? Tenemos a Q1, es una carga constante, tenemos a Q2, tenemos a K sub E, que lo podemos expresar bien sea como K sub E o como 4 sobre pi epsilon 0. Y nos queda dentro de la integral el diferencial de r sobre r al cuadrado entre r e infinito. Cuando resolvemos entonces esa integral, nos vamos a encontrar entonces que esto es menos Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre r evaluado entre r e infinito. Y cuando reemplazamos esos valores, entonces nos vamos a encontrar con esto, aunque esto es menos Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0, que está multiplicándonos a 1 sobre infinito, sería uno de los límites, menos 1 sobre r. Y obviamente este se nos vuelve 0, entonces esto nos convierte en Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0 r. Entonces, esta expresión a la que llegamos acá, todo esto, miren que esto es el trabajo para crear la configuración de Q1 y Q2. Eso es exactamente eso que acabamos de hacer. Entonces, a ese trabajo lo vamos a llamar, una vez hemos terminado de realizar el trabajo, o sea, una vez las dos cargas están ubicadas en esa posición, entonces ese trabajo se nos convierte esencialmente en una energía. Entonces, la energía, no se nos olvide que esto es trabajo, la vamos a llamar U. Es la que va a estar expresada como Q1, Q2 sobre 4 pi epsilon 0 R. Si además nos damos cuenta de lo siguiente, esto ya dejó de ser un vector. ¿Por qué? Porque al hacer la integral, esto se nos convirtió de producto punto se nos convirtió en un escalar. Esto es un escalar. Esto no es un vector.
Y además, si nos damos cuenta, las unidades, miren qué unidades vamos a obtener aquí. Tenemos carga por carga. Entonces tenemos un coulomb al cuadrado en la parte de arriba. En la parte de abajo, ¿quién tenemos? 4 pi, que es una constante. Tenemos epsilon 0, que era la permitividad eléctrica en el vacío. Esta permitividad eléctrica tiene como unidades coulomb al cuadrado, newton metro cuadrado. Y tenemos R, que tiene metros. O sea, estas son las unidades. Cuando nosotros hacemos la simplificación, miren que serían los coulombios al cuadrado se me va un metro cuadrado con este metro de aquí, y las unidades me quedan de newton multiplicado por metro. Y esas unidades pues no son otras que los joules, que son unidades de energía. Entonces, observen que ese trabajo pues efectivamente es una energía. En el caso de que, por ejemplo, las dos cargas sean positivas o las dos cargas sean negativas, cuando yo estoy haciendo esta configuración, o sea, cuando yo me estoy trayendo la carga 2 desde el infinito hasta esta posición P, ¿quién tiene que hacer el trabajo en la dirección del desplazamiento? Chicos, exacto, es la fuerza externa quien tiene que hacer el trabajo en la dirección del desplazamiento. Entonces, si las dos cargas son positivas, ¿qué es lo que vamos a pensarlo de esta forma? Si las dos cargas fueran del mismo signo, ellas van a tratar inherentemente de hacer ¿qué? De coger. Repulsión. Si son de signo... ¿Cómo, perdón? Si son de igual signo, van a hacer repulsión. Si son de igual signo, van a tratar de repelerse, ¿cierto? Entonces, para ponerlas juntas, yo tengo que hacer una fuerza externa o un trabajo, aplicarle al sistema una energía para que ellas vengan y se queden juntas, porque ellas naturalmente van a tratar de repelerse. Entonces, ambas positivas o ambas negativas, el agente externo tiene que hacer tiene que hacer un trabajo para mantenerlas juntas. Y si fueran del mismo signo, ellas tratarían de atraerse. Entonces, ¿cómo nos cambia la configuración? Entonces, ellas tratarían de atraerse. El agente externo lo que tiene que hacer es la fuerza para que ellas no se junten, ¿cierto? Para que mantengan esa distancia R grande. O sea, si estas dos si esta carga fuera positiva y la carga que voy a traer hasta acá fuera negativa, lo que el agente externo tiene que hacer es la fuerza en la dirección opuesta, tratar de que ellas no se junten, entonces es como si estuviera jalando, porque la fuerza eléctrica va a tratar de unirlas. Esencialmente es como en la animación que vimos de la simulación de la ley de Coulomb. ¿Se acuerdan que teníamos los muñequitos? Cuando las cargas eran del mismo signo, los muñequitos estaban empujando, tratando de juntar esas dos cargas del mismo signo. Pero cuando las cargas eran de signo opuesto, los dos muñequitos eran como así, como pegados, tratando de no dejar que las cargas se unieran. Es esencialmente eso lo que les quiero llamar la atención. Toda esta energía va a ser positiva si las cargas, eh, si las cargas son del mismo signo, y va a ser negativa si las cargas son de signo opuesto. Entonces, vamos a anotar eso. Esta energía va a recibir un nombre, la vamos a llamar entonces energía potencial. Quitemos mi cabeza de acá. Esta energía potencial
electrostática va a ser o positiva. Entonces esto sería en el caso de que ambas cargas del mismo signo. ¿Qué significa que la energía potencial entonces es positiva? Que la fuerza externa realiza trabajo positivo. ¿Trabajo positivo qué es? Trabajo positivo es que precisamente el producto punto ahí, F y DR van en la misma dirección. Entonces, eso es tratar de juntar las cargas que se quieren separar. Y por el otro lado, la energía potencial puede ser negativa cuando las cargas son de signo opuesto. Entonces, en este caso, la fuerza externa y DR van en direcciones opuestas. Esto es tratar de mantener separadas cargas que se quieren juntar. Entonces, dependiendo de cómo sea la configuración, nosotros lo que vamos a tener es que la energía potencial electrostática puede ser negativa o puede ser positiva. Ahora, ya con eso, pues que espero que les haya quedado claro. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una configuración de cargas ya que no corresponde simplemente a dos puntos, sino que tenemos una serie de cargas más, ¿cierto? Vemos que tenemos estas cargas por acá y tenemos unas cargas negativas. Digamos estas cargas en esa posición en el espacio. Entonces yo puedo determinar cuánto es la energía para traer o para generar esta configuración sumando las cargas una a una. Supongamos, esta fue la primera carga que traje. Digamos, esta es mi Q1, es positivo. ¿Qué trabajo tuve que haber hecho para poner esa carga ahí? ¿Cuánto trabajo tuve que haber hecho? Cero. No tuve que haber hecho ningún trabajo porque nadie se opuso a que ella llegara allí. Si la siguiente carga que voy a traer es esta, por ejemplo, digamos que esta es Q2, entonces tengo que hacer un trabajo positivo, porque las cargas van a tratar de mantenerse separadas, pero entonces el agente externo hace o le imprime energía al sistema y entonces hace que se mantenga en esa nueva posición. Si mi tercera carga es esta carga de acá, ¿cómo será el trabajo que tengo que hacer? La superposición. Negativo. Sería negativo, exactamente, porque tanto la carga Q1 como la carga Q2 van a tratar de atraer a esa partícula negativa que estoy trayendo. Entonces, si yo fuera trayéndome esta carga particular, digamos desde el infinito, entonces a medida que vengo por acá, cuando vengo por acá, la fuerza eléctrica lo que va a estar haciendo esta va a ser la fuerza eléctrica que 1 le va a estar haciendo a 3, y esta va a ser la fuerza eléctrica que va a ser mucho más grande, de hecho,
porque está más cerquita, supongamos que todas son de la misma carga, esta es la fuerza eléctrica que 2 le está haciendo a 3. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la fuerza externa? Tiene que contrarrestar a toda esa gente. Esto es la fuerza externa. Tiene que contrarrestar esas dos fuerzas que la están atrayendo, pero ella, su desplazamiento está haciendo en esta dirección. O sea, el de él viene en esta dirección. Entonces, por eso decimos que el trabajo que está haciendo la fuerza externa es negativo, porque va en la dirección opuesta al desplazamiento. Finalmente, ¿dónde quiero llevar yo a Q3? Lo quiero traer hasta esta posición donde está, donde terminó. Y para que se mantenga en esa posición, pues tiene que haber una cierta energía que la mantenga allí, porque si no, ella se vería atraída por las otras. Entonces, esa energía que va a aparecer cuando ya la carga 3 esté en su posición es lo que llamamos esa energía U, la energía potencial electrostática. Adicionalmente, hay una cosa muy interesante con todas estas fuerzas que dependen de la posición. Miren que, por ejemplo, en el caso del resorte, la fuerza que el resorte ejerce en oposición a que lo estén deformando, o la fuerza que la carga externa tiene que estar aplicando para deformarlo una cierta cantidad, depende de la posición. Si yo quiero tener este extremo del resorte en esa posición, y supongamos que esa es su posición o su longitud natural, yo no tengo que hacer ninguna fuerza, la fuerza vale 0. Pero a medida que yo quiero incrementar este valor de desplazamiento, tengo que empezar a aplicar una fuerza cada vez más grande. Entonces nos damos cuenta que esa fuerza externa, que equivale a la fuerza que el resorte hace en oposición, es una fuerza que depende de la posición. De la misma manera, la fuerza eléctrica es una fuerza que depende de la posición. Cuando tenemos ese caso, ese tipo de situaciones, estamos hablando de que si las fuerzas dependen de la posición, a eso es lo que llamamos una fuerza conservativa. Entonces, eso pongámoslo por acá. Entonces, las fuerzas que son dependientes de la posición son fuerzas conservativas. ¿Qué otra fuerza conocen ustedes que es una fuerza conservativa? La de atracción gravitacional. La fuerza de atracción gravitacional. Entonces, cuando estamos hablando de fuerzas conservativas, siempre vamos a tener asociado lo que llamamos un potencial, una energía potencial. Entonces, siempre tienen asociada una energía potencial. Entonces, funciona para el caso de la fuerza gravitacional. Siempre que hablamos de fuerza gravitacional, podemos asociar una energía potencial gravitacional, ¿cierto? Podemos decir que cualquier objeto con respecto a una referencia va a tener, o sea, si yo digo, este es el piso y esto es la energía potencial igual a 0, y yo tengo un objeto por aquí arriba, a una distancia h, entonces, y esto está en el reposo, por ejemplo, esto está quieto, no ha empezado a moverse, esta es energía potencial en este punto, es el peso por esa altura h, entonces mgh. Entonces esto es en el caso gravitacional. En el caso del resorte, la misma historia. También tenemos una energía asociada a cuánto está deformado el resorte. Y en el caso electrostático también vamos entonces a tener asociado una energía potencial, que es ¿cuál? Es esta energía de acá. No es otra que
esta que acabamos de determinar a partir del trabajo, que es el producto de las cargas por la constante de Coulomb sobre R. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es cuando estamos hablando de energías potenciales o de campos, más bien de fuerzas que son conservativas, ese trabajo que yo tengo que realizar es independiente de la trayectoria que yo siga. Entonces, si nos dimos cuenta, yo por acá me traje esta partícula Q2, la traje desde el infinito en la línea recta que me unía Q2 con Q1. Sin embargo, como esto es un campo producido por una fuerza conservativa, la trayectoria pudo haber sido cualquiera. Es decir, yo pude haber traído esta partícula desde el infinito hasta esta posición por esta trayectoria. Y luego desde aquí hasta el punto P, me pude haber devuelto, me devolví y me dio por llegar aquí. Entonces ya finalmente llegué a la posición. El trabajo que hizo la fuerza externa, si hizo el recorrido en línea recta o si hizo el recorrido por esa trayectoria que está ahí pintada en café, es exactamente igual porque la fuerza es una fuerza conservativa. Entonces eso es importante que nos quede claro. Listo. Preguntas, inquietudes, dudas. Nos tiene que quedar esto muy claro para lo que sigue. Callen, ¿cómo es? Hablen ahora o callen para siempre. Alguien abrió el micrófono. A ver. Yo iba a decir que no hay duda. Ah, listo, Ana. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Un primer ejemplo. Sabemos entonces que cuando nosotros tenemos energías y estamos trabajando con fuerzas conservativas, es muy fácil convertir de la energía potencial a la energía cinética, ¿cierto? Ellos se convierten muy fácilmente. Este ejemplo que tenemos acá, donde tenemos una energía potencial y queremos hacer, por ejemplo, un objeto en caída libre y queremos saber qué energía cinética tiene cuando llega al piso, se resuelve en 2 pasos cuando estamos haciendo uso de energía. Ustedes se acuerdan en física mecánica, a este tema de trabajo de energía, eso le resolvía a uno los problemas que por otro lado, digamos, por el lado de resolver las leyes de Newton y toda la cinemática, le iba a tratar o le iba a tomar un poco más de tiempo. Entonces aquí, con ese mismo principio, vamos a determinar entonces cuánto sería la energía cinética de una partícula cargada. Supongamos entonces que tenemos esta configuración. Acá tenemos un eje, llamémoslo el eje X, y en esta posición del origen vamos a tener una carga positiva. Una carga de más 5 nanocoulombios. Recuerden que nano equivale a 10 a la menos 9, ¿cierto? Entonces, a una distancia de 10 centímetros, vamos a poner por aquí otra partícula. Digamos que esto es la posición X igual a 10 centímetros. Y esa partícula que vamos a poner allí es una partícula de más 3 nanocoulombios. Y la voy a tener inicialmente en reposo. ¿En qué va a consistir el problema? El problema va a consistir en lo siguiente. Vamos a asumir que la primera partícula está fija.
sea que no se va a mover. Así ella está experimentando una fuerza de repulsión debido a la segunda partícula, ella no se va a mover, es como si la tuviéramos amarrada, pegada allí. Pero la segunda partícula, que está inicialmente en reposo, sí puede desplazarse o sí puede empezar a moverse. Entonces, como las dos partículas tienen el mismo signo de carga, después de que yo la suelte, pues lo que va a ocurrir es que esta se va a empezar a mover en esta dirección y va a llegar a un punto en el que esa partícula 2 pues va a estar por aquí en esta posición. Llamémosla esta X1 y esto es la posición X2. Y digamos que estos son 15 centímetros. La pregunta inicial sería entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene que hacer el campo eléctrico? ¿Cuál es el trabajo? Ay, Dios. El trabajo hecho por el campo eléctrico. Para que la partícula vaya entre la posición X1 y la posición X2. ¿Cómo determinarían ustedes entonces esa situación? Escucho ideas de cómo podemos determinar esa situación. Hola. Juan, ¿dónde es X2? Es que yo miro X1 y X1. Ah, esto es un 2. No sé si de pronto quedó muy... Entonces vamos a asumir, ¿cierto? La primera carga está fija. La segunda carga es libre de moverse y la suelto desde el reposo a 10 centímetros de distancia. Pues como son del mismo signo, se van a repeler. La que está fija no se puede mover. La otra es la que se va a empezar a mover. Pero en algún momento va a llegar a X2, ¿cierto? En su movimiento, en algún momento va a llegar a esa posición X2. La pregunta es, ¿qué tanto trabajo tuvo que haber hecho el campo eléctrico para que llegara hasta ahí? O si no tuvo que haber hecho nada de trabajo. Ustedes me dirán. Eh, Juan, entonces, como la energía, perdón, como la fuerza es conservativa, pues el teorema del trabajo dice que el trabajo hecho por una fuerza conservativa es igual al negativo del cambio de la energía potencial. ¿No sería Ujú. así? Entonces, pues sería calcular la energía potencial en X2 y en X1 y calcular el cambio y pues multiplicarla por menos, porque el teorema dice que es el negativo del cambio de la energía potencial. Sí, esa es una manera de hacerlo, ¿cierto? Y si lo fuéramos a hacer directamente por trabajo, ¿cómo podríamos hacer o cómo podríamos determinar esa expresión? Miren que no sería otra cosa que esencialmente decir el trabajo, entre qué punto y qué punto lo voy a realizar. Lo voy a realizar entre el punto X1 y el punto X2. ¿Y quién va a hacer el trabajo? Estamos hablando de que lo va a hacer el campo eléctrico, entonces en este caso sería el trabajo hecho por la fuerza eléctrica. ¿Cuál fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica que está haciendo la repulsión del producto entre esa fuerza eléctrica y un diferencial de X. Entonces miren que eso no es otra cosa que ese producto entre la carga 1, la carga 2, K sub E, integrado entre la posición X1 y X2, ¿de quién? Del diferencial de posición, y acá me falta la distancia que lo está separando. Entonces llamemos a esa distancia, si yo la llamo R2, considerando que esto es
que en una posición cualquiera, esa es la distancia R. Entonces miren que esto sería lo mismo que tener x2, x al cuadrado. Ahora, cuando hago esa integral me queda entonces menos Q1, Q2, K sub E, sobre X, evaluado entre esas dos posiciones extremas, entre la posición X1 y la posición X2. Ahí, por ejemplo, ya podría determinar directamente a cuánto equivale el trabajo. Entonces el trabajo no sería otra cosa que considerar esa carga, o sea, menos del signo de la integral que acabamos de resolver. Acá tenemos 5 nanoculombios, que sería la carga 1. De 5 por 10 a la menos 9 culombios. Lo tengo que multiplicar por Q2, que son 3 nanoculombios. Por 3 por 10 a la menos 9 culombios. Lo tengo que multiplicar por K sub E, por 8,99 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre culombio cuadrado. Y lo voy a multiplicar entonces ahora por 1 sobre x2. x2 en este caso sería la distancia a 15 centímetros. 15 por 10 a la menos 2 metros. Y x1 que sería 10 por 10 a la menos 2 metros. Obtenemos entonces, como este valor de acá es mayor que el valor de acá, esta resta me va a dar un signo negativo. Y entonces voy a obtener entonces que el trabajo que hizo la fuerza eléctrica es 449,5 por 10 a la menos 9 julios. Ese es el trabajo que hizo la fuerza eléctrica. ¿Por qué es positivo? Observen que lo que está pasando es, ¿en qué dirección va la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica va en esa dirección. ¿De qué posición a qué posición iba la partícula? Iba desde esta posición aquí hasta que llegara a esta posición acá. O sea, el desplazamiento, el dr, o el dx en este caso, va en la misma dirección. Entonces, por lo tanto, el trabajo es positivo. Observen que acá no estamos hablando del trabajo hecho por la fuerza externa. Estamos hablando únicamente del trabajo realizado por la fuerza eléctrica. Ahora, ¿cuánta energía cinética tiene esa partícula cuando está en la posición x2? ¿Quién me cuenta? ¿A quién se le ocurre una respuesta? Pues como la energía solo es la conservativa, también sabemos pues que el trabajo es el cambio de la energía cinética y a la vez eso es igual al negativo del cambio de la energía potencial, entonces ahí solo sería despejar, porque en la posición inicial la energía cinética sería cero. Entonces, ¿todos están de acuerdo con José? ¿A alguien no le quedó claro? ¿Qué energía cinética tendría la partícula? Entonces, en ese caso, la energía cinética es exactamente igual al trabajo que le haya realizado la fuerza eléctrica. Entonces, la energía cinética, llamémoslo así, energía cinética es su K,
es ese mismo 449,5 por 10 a la menos 9 joules. ¿Podríamos determinar la velocidad o necesitamos más datos? Profe, qué pena, no entendí por qué la energía cinética es esa. Ah, ok, bueno, entonces mira, acá lo que tenemos es lo siguiente. Estamos partiendo desde el reposo, ¿cierto? Esa es como la condición inicial, que inicialmente la partícula está en reposo. Entonces, si la partícula inicialmente está en reposo, su velocidad es cero. Por tanto, su energía cinética es cero. Toda la energía que ella va a tener en esa posición va a ser únicamente energía potencial. Cuando yo la suelto, esa energía potencial empieza a convertirse en energía cinética. De la misma manera que cuando yo suelto un resorte, la energía potencial elástica comprimido, del resorte comprimido, se va a empezar a convertir en el desplazamiento del extremo del resorte. O cuando suelto un objeto y lo dejo caer en el campo gravitacional, la energía potencial de la posición inicial se va a convertir en energía cinética del desplazamiento. Entonces, para que la partícula pueda moverse desde acá, desde esta posición, hasta esta nueva posición, vamos a tener necesariamente que convertir la energía potencial que tenía aquí en energía cinética acá. Ahora, ¿cuánto es el cambio de energía potencial? Pues si yo determino la energía potencial aquí y la energía potencial aquí, pues eso me da un delta de energía potencial. Pero como estamos en una situación donde las fuerzas son conservativas, o sea, la única fuerza que está actuando es la fuerza eléctrica, esa misma fuerza eléctrica es la que me está haciendo este trabajo. Entonces yo puedo decir, bueno, el trabajo que hizo la fuerza eléctrica para llevar la partícula de acá hasta acá tuvo que haberse convertido completamente en energía cinética. Este trabajo, todo se convirtió en energía cinética. Entonces, inicialmente no tenía nada de energía cinética, acá tengo un cierto valor de energía cinética. ¿A qué corresponde? Tiene que corresponder únicamente al trabajo que hizo la fuerza eléctrica. Entonces, por esa razón, tanto el trabajo realizado por la fuerza eléctrica como la energía cinética que tenga la partícula en esa segunda posición, pues tienen que ser exactamente iguales. ¿Listo? Ah, listo, gracias, profe. Bien. Listo, gracias, profe. Ok, perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Un ejemplo de ensamblar 4 cargas y todas positivas. Vamos a decir que vamos a ensamblar 4 cargas. Esas cargas van a ser de más 2 microcoulombios. Vamos a poner esto con la notación que hemos utilizado. Más 3 microcoulombios. Más 4 microcoulombios. Y más 5 microcoulombios. Y las vamos a ensamblar en esta configuración. Vamos entonces a poner acá más 2 microcoulombios. Acá vamos a poner más 3 microcoulombios. Acá vamos a poner más 4 microcoulombios. Y acá vamos a poner más 5 microcoulombios. Y ellas están separadas entre sí por una distancia de que equivale a 1 centímetro. ¿Cuál será la pregunta entonces aquí a resolver? La pregunta a resolver es, ¿cuánto es el trabajo del agente externo?
Vamos a ensamblarlas en el orden en el que están. Entonces, ¿cómo empezaríamos? Primero tenemos que tener en cuenta que de la misma manera que aplicábamos la superposición, en este caso, pues, entonces también podemos decir que la energía, como es además conservativa, o que es la energía de una fuerza conservativa, yo las puedo sumar entre sí. Yo puedo decir la fuerza, perdón, la energía para traer cada una de ellas, las puedo sumar en total, y eso va a ser la energía total o el trabajo total realizado para generar esa configuración. Ahora, vamos a calcular cuánto es el trabajo que el agente externo tiene que hacer para traer esa primera carga del trabajo para hacerla de 2 microcoulombios. Esa la hago yo, que es el más fácil. Entonces, ese vale 0. Yo digo que ese vale 0. ¿Por qué valió 0? Porque no tenía otras partículas que me hicieran Exacto. fuerza. Allá en el espacio no había nadie más. Entonces, simplemente la energía para traer la carga 2 es 0. No hay cargas en el espacio, entonces eso vale 0. Listo. Ahora, ¿cuánto vale el trabajo para traer la carga de 3 microcoulombios? Sí. Alguien que no sea José. ¿Cómo podemos proceder para ese segundo, para terminar? ¿Cuánto trabajo tengo que hacer para traer la carga de 3 microcoulombios? Pues igual que ahora, ¿no? Con la integral de la distancia por la fuerza en cada diferencial de distancia. Exacto. Entonces, esencialmente lo que tenemos es esto. Tenemos una partícula de 2 microcoulombios allí, que ya ubicamos. La de 3 microcoulombios, miren que según la configuración la quiero ubicar a 1 centímetro de distancia. O sea, la quiero ubicar en esta posición. Esta es la posición a donde quiero llegar. Y esto es 1 centímetro. Pero voy a traer esa carga 3 desde el infinito. Entonces, esa carga 3 no, esa carga de 3 microcoulombios. Entonces, por ejemplo, ya está aquí, más 3 microcoulombios, y la quiero traer hasta que llegue a esta posición. ¿En qué dirección tuve que haber hecho la fuerza? La fuerza del agente externo, cuando ella venía por aquí, el agente externo estaba empujando para allá. Porque el campo eléctrico está haciendo una fuerza eléctrica hacia allá. Entonces, finalmente, el trabajo hecho por el agente externo va a ser el mismo trabajo hecho por la fuerza eléctrica. Devolvámonos y miremos la ecuación que teníamos por aquí. Esta que teníamos aquí. Miren entonces, el trabajo hecho por el agente externo no es otro que el producto punto entre la posición a donde quiero llegar y el infinito de la fuerza eléctrica en producto punto por dr. Entonces el trabajo hecho por el agente externo o el trabajo para llegar a esa posición
de 3 microcoulombs es la integral entre la posición a donde quiero llegar. ¿Dónde quiero llegar? A la posición R de 2 con respecto a 3, llamémoslo R2, 3, que es esta distancia, hasta el infinito de la fuerza eléctrica, producto punto por dr. ¿Sí? Sabemos que esa posición R2, 3 es de 1 centímetro. 1 por 10 a la menos 2 metros. ¿La sabemos calcular? Claro que sí, ¿cierto? Podemos decir directamente que esto es el producto entre la carga 1 y la carga 2 por K sub E por la integral entre esa posición 2, 3 y el infinito. ¿De quién? De dr sobre R2. Y cuando hacemos la integral, pues nos va a quedar entonces esto menos Q1, Q2, K sub E sobre R, evaluado entre esas dos posiciones, R2, 3 y el infinito. Y cuando reemplazamos los valores, entonces sabemos que Q1 era la carga de 2 microcoulombios. 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Q2 es la carga que quiero traer, que es la carga de 3 microcoulombios. Es 3 por 10 a la menos 6 coulombs. K sub E es la constante. 8,99 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y esto sobre la distancia. Esa distancia entonces es de 1 por 10 a la menos 2 metros. Miren que allí, pues, cuando reemplacé los valores, el punto o el valor en infinito, pues se hacía 0. Entonces obtengo este valor y cuando hago la operación, vamos a volver a poner la calculadora. ¿Dónde está la calculadora? Listo, ahí ya aparece la calculadora. Entonces miren que no es sino 2 por 10 a la menos 6 multiplicado por 3 por 10 a la menos 6 multiplicado por 8,99 por 10 a la 9 ya las unidades, si ustedes se dan cuenta, pues van a ser consistentes, ¿cierto? Multiplico, vuelvo, multiplico y divido por 1 por 10 a la menos 2. Eso me da 5,394 joules. Entonces es el trabajo para traer la partícula 3, con la energía que tengo que aplicarle a la partícula 3. Ahora miremos dónde está la partícula 4. Entonces la misma historia. El trabajo realizado para traer la partícula 4, la de 4 microcoulombios, ¿cuánto sería? Escucho propuestas. La integral entre R y el infinito de la fuerza eléctrica por el dr. Listo, pero entonces, ¿esa R cuánto vale? Y cuando hago el producto Q1 por Q2, ¿quién es Q1 y quién es Q2? Yo diría que 1 no. es más 2.
Q2 es más 4 en microcoulombs. Y la R vale 1 también. ¿Cuándo sería la sumatoria pues con el Q1 y Q2? Entonces, eso es lo que quería que nos diéramos cuenta. Entonces, la estrategia que planteó Valeria es correcta, pero se le olvidó que tenemos ya dos cargas ahí en el espacio. Entonces, precisamente el trabajo para posicionar esa carga de 4 microcoulombios, como dice Ana, tiene que ser el trabajo que haga para posicionar la partícula de 4 microcoulombios con respecto a la de 2 microcoulombios, más la energía que tengo que poner para traer la partícula de 4 microcoulombios con respecto a la de 3 microcoulombios. Entonces allí tengo que sumar las dos. Cada una de ellas es una integral exactamente igual a esta que acabamos de resolver, a esta de aquí, solo que la distancia inicial es distinta. Entonces miren que la posición en la que está la partícula de 4 está a 1 centímetro de la partícula de 3 microcoulombios, pero está a ¿cuántos centímetros de la partícula de 4? De la partícula de 2, perdón. Raíz de 2. A raíz de 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, eso nos hace que la integral sea un poquito diferente. Entonces, ¿cómo sería esto? Si yo resuelvo cada una de las integrales, pues voy a llegar a que esto es la carga 1 por la carga, digamos, 3 en este caso. Llamemos a esto llamémoslas de esta manera. Esta es la carga 1, esto es la carga 2, esto es la carga 3, esto es la carga 4. Entonces, la carga 1 con respecto a la 3 por K sub E sobre la distancia R que hay entre la 1 y la 3, más el otro valor, ¿cierto? La carga 2, la carga 3, K sub E, sobre la distancia que hay entre la 2 y la 3. Y allí, pues entonces, si yo resuelvo esas dos ecuaciones, pues vamos a tener K sub E podría salir, ¿cierto? Como factor común, entonces 8,99 por 10 a la 9, newton metro cuadrado, coulomb cuadrado, que multiplica a, incluso Q1 puede salir perdón, Q3 puede salir también como factor, porque está en ambas. Saquémoslo también. Q3 sería 4 microcoulomb, 4 por 10 a la menos 6 coulombios, y esto sería el producto entre quién. La suma entre quién, entre la carga 1, que es de 2 microcoulombios, 2 por 10 a la menos 6 coulombios, sobre la distancia, esta distancia de raíz de 2 centímetros, raíz de 2 por 10 a la menos 2 metros, más la carga Q2, que es de 3 microcoulombios, 3 por 10 a la menos 6, sobre la distancia, que es de 1 centímetro, 1 por 10 a la menos 2. Cuando operamos, eso da 15,87 joules. Y por último, para traer la carga de 5 microcoulombs, entonces tengo que superponer, para posicionar esta carga de 5 microcoulombs allí, tengo que traer desde el infinito esa carga, pero entonces se van a estar oponiendo las tres cargas, la de 2 microcoulombios, la de 3 microcoulombios y la de 4 microcoulombios. Entonces, la estrategia es sumar esos tres trabajos, ¿cierto? Esas tres energías. Mira, la energía para traer la carga de 5 microcoulombios con respecto a la de 2, más la energía para traer la carga de 5 microcoulombios con respecto a la de 3, más la energía para traer la de 5 microcoulombios con respecto a la de 4 microcoulombios. Entonces, una vez tenemos eso, miren que ahora dos de ellas
van a estar ubicadas a 1 centímetro, que serían la carga 1 y la carga 3, y la carga 2, que sería la que corresponde a 3 microcoulombios, está ubicada a raíz de 2 centímetros. Entonces no vamos a hacer ese cálculo porque es largo. Pero eso nos da que el trabajo es de 36,51 joules. Miren que a pesar de las energías, de las cargas del orden de micro, como las distancias son tan relativamente pequeñas, estamos hablando de cargas que están ubicadas a 1 centímetro, y esas cargas, si ustedes se recuerdan de electrostática, a 1 centímetro hay bastante fuercita entre ellas. Las energías para traer y mantener esas cargas en esa posición son relativamente grandes, ¿cierto? 36 joules, 15,8 joules, 5,34 joules. Entonces el trabajo total o la energía total electrostática almacenada en ese sistema, cuando yo pongo esas 4 cargas juntas, equivaldrá a ¿cuánto? Pues a 0 joules de poner la carga 2, más 5,39 joules de poner la carga de 3 microcoulombs con respecto a la de 2, más 15,87 joules de poner la tercera carga que trajimos, más 36,51 joules de poner la cuarta carga que trajimos. Eso en total da 57,77 joules. Entonces, consideremos eso y tengan eso pues en cuenta. Sí, son valores relativamente grandes. ¿Ustedes qué creen? Que si yo los traigo no en el orden en que los traje, sino en un orden diferente, ¿la energía va a ser la misma o va a ser distinta? La misma. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, independiente de cuál sea el orden en el que yo haya traído las cargas, lo que nos va a importar es cuál va a ser la configuración final. Y en ese caso, pues la configuración está por este cuadrado donde las cargas están ubicadas en los extremos. Como ejercicio, pues pueden realizar esa misma cálculo ahorita, después de que salgan de la clase, pues en un ratico, mientras están viendo la clase, qué sé yo, las ecuaciones diferenciales o algo así. Bien, entonces ahora vamos a considerar o por qué tenemos, o cuál es la idea de trabajar con energías potenciales. Las energías potenciales tienen una ventaja, y ustedes ya, creo que ya lo dilucidaron. Con las energías potenciales yo puedo estudiar cómo es el comportamiento de los sistemas sin tener que trabajar directamente con la fuerza de los sistemas. Entonces esto permite resolver problemas de un sistema sin tener que evaluar las fuerzas directamente, las fuerzas involucradas. El ejemplo pues más típico es el ejemplo del campo gravitacional, que ustedes saben y que lo mencionamos hace un momento. Si yo tengo una partícula a una cierta distancia del piso con energía potencial igual a mgh, y a mí me preguntan entonces, por ejemplo, si la velocidad inicial de esto es 0 metros por segundo, y yo dejo caer ese objeto y quiero conocer entonces cuánto es la velocidad final, miren que resolver eso es muy fácil, ¿cierto? Es decir, que como el campo es conservativo, toda la energía al inicio es igual a la energía al final. Entonces la energía al inicio van a ser estas de acá.
La energía inicial era decir que esto es la energía potencial inicial más la energía cinética inicial. Y esto era mgh más 0. Y en esta otra posición, si yo defino esto como mi nivel de referencia, energía potencial 0, entonces la energía final no era otra cosa que la energía potencial al final más la energía cinética final. Y esto no era otra cosa que 0 más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces de ahí yo decía, bueno, entonces si la energía inicial era igual a la energía final, entonces yo puedo igualar el mgh al 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y a partir de allí sería la velocidad final, y a partir de allí decir, es que la velocidad final es raíz de 2gh. Y resolvimos el problema de conocer cuánto era la velocidad final de un problema. Miren que en ninguna parte hablamos de las fuerzas. Fuerzas no se involucraron. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar con la energía potencial. De la misma forma, pues entonces nosotros en electricidad también tenemos en cuenta que es mucho más fácil trabajar con energías potenciales electrostáticas que con las fuerzas de Coulomb. Entonces en electricidad también es más fácil energías potenciales electrostáticas que fuerzas por Coulomb. Esa es la razón por la cual de ahora en adelante vamos a trabajar con energías potenciales. Y algo que, si se dieron cuenta, realicé cuando cuando resolví este ejercicio de caída libre, fue lo siguiente, fue establecer esto. Acá se estableció un nivel de energía potencial. Entonces, en electricidad también vamos a establecer un nivel de energía potencial. Entonces también vamos a establecer energía potencial 0 en alguna parte del espacio, ¿cierto? Entonces, por lo general, en el infinito. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de energías potenciales, entonces esa expresión a la que llegamos, la energía potencial, que era el producto de Q1 por Q2 sobre R por K sub E, esto sería, a esto digamos que lo vamos a llamar energía potencial electrostática con el cero de referencia en R igual a infinito. Miren que directamente nos damos cuenta de que esto ocurre porque cuando nosotros hacemos en esa expresión el valor de R muy grande, entonces la energía pues se va a hacer cero. Tengamos entonces en cuenta también que cuando tenemos dos cargas positivas o dos cargas negativas, si se están desplazando una respecto a la otra y se están uniendo, estamos incrementando la energía potencial. Entonces, dos cargas del mismo signo
acercándose, incrementa la energía potencial. Y si tenemos dos cargas de signo opuesto, acercándose, estamos disminuyendo la energía potencial. Entonces es lo que está ocurriendo. Eso que acabé de mencionarles es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el trasfondo de lo que estamos diciendo allí, es esencialmente la razón por la cual las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo opuesto se están atrayendo. Miren que la naturaleza lo que siempre va a procurar hacer es disminuir la cantidad de energía potencial de los sistemas. Entonces, si yo tengo dos cargas del mismo signo, ¿dónde van a estar ellas con su mínimo de energía potencial? ¿Dónde van a estar dos cargas del mismo signo con su mínimo de energía potencial? Cuando estén lo más lejos posible, ¿cierto? Y dos cargas del signo opuesto, ¿dónde van a estar con su mínimo de energía potencial? Cuando estén lo más cerca posible. Entonces, siempre la naturaleza lo que quiere hacer es minimizar la energía potencial. Entonces, si a nosotros no se nos olvida eso, vamos a entender entonces por qué los sistemas se comportan como tal. Porque cuando yo suelto un objeto en el campo gravitacional, el objeto tiende a caer, porque no sale disparado en la otra posición, porque su mínimo de energía potencial gravitacional es ¿cuál? Es cuando esté en la dirección de caída, ¿cierto? Porque un resorte busca su longitud natural, porque allí, si yo no le estoy aplicando una fuerza, el resorte tiene su mínima energía potencial elástica. Y lo mismo está pasando entonces con las cargas eléctricas. Si tienen el mismo signo, se van a repeler para minimizar su energía potencial, y si tienen signos opuestos, se van a tratar de acercar para minimizar su energía potencial. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Juan. Gracias, Ana. Espero que todos estén igual de claros que está Ana. Los escucho muy silenciosos. Y cada vez vamos perdiendo gente. Ahorita empezaron 37, ya van 35. Bueno, entonces vamos a nuevamente partir de esta situación, ¿cierto? De la situación que habíamos mencionado al inicio de la clase. Una carga más Q, ubicada a una distancia de una carga más Q minúscula. Les voy a cambiar la notación, ya no es Q1 y Q2, sino Q mayúscula y Q minúscula. Y están separadas a una distancia R. Ya sabemos cuánto es la energía potencial de ese sistema, ¿sí o no? Eso ya lo conocemos de memoria, ¿cierto? Eso es la energía potencial U, es el producto de Q mayúscula por Q minúscula sobre 4 pi epsilon 0 por R, y eso está dado en joules. Ahora vamos a definir un nuevo concepto, una nueva magnitud. Esa nueva magnitud que vamos a definir la vamos a conocer como potencial eléctrico. Entonces, el potencial eléctrico en el punto P potencial eléctrico en el punto P no va a ser otra cosa que la energía por unidad de carga. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue tomar una expresión
que es válida para todos los puntos en el espacio. Y esto es importante recalcarlo, esto es válido para todo el espacio. ¿Cómo así? Si yo tengo las dos cargas, Q mayúscula y Q minúscula, separadas a una distancia R, la energía que ese sistema tiene vale U, sin importar en dónde esté yo parado. Es para el sistema y todos sus alrededores, ¿cierto? Entonces, esa es la energía de ese sistema. Sin embargo, cuando yo digo el potencial eléctrico, lo voy a evaluar en un punto particular. Entonces necesito conocer exactamente dónde está ubicada esa carga. Entonces por eso definimos la energía potencial por unidad de carga va a ser entonces Q sobre 4pi epsilon 0 R. Ya ahora las unidades de ese sistema, miren que ahorita, pues en el caso de la energía potencial la tenemos en joules, pero lo que hicimos fue precisamente dividir energía por carga, y entonces ahora nos va a quedar esto en joules por unidad de carga. Es decir, joules por coulomb. Pero ese joules por coulomb va a recibir un nombre particular. A eso lo vamos a llamar voltios. Y lo vamos a abreviar con la letra B mayúscula. Entonces, la energía potencial electrostática está medida en joules y es para cualquier punto del espacio en el sistema. El potencial eléctrico únicamente aplica para una posición en particular. Entonces, dependerá de dónde estoy parado. Dependerá de la distancia R, porque ahora la distancia R no es la distancia que me separa las dos cargas, sino la distancia que me está separando con respecto a donde yo esté evaluando. Entonces, esencialmente, el potencial eléctrico, ¿qué es lo que me está indicando? Vamos a poner esto también resaltado. Entonces, este es mi potencial eléctrico. De ahí es de donde salen los voltios. Entonces, miren que los voltios es una unidad derivada también. Entonces, lo que el potencial eléctrico me está indicando es cuánto es el trabajo por unidad de carga. Potencial eléctrico mide el trabajo por unidad de carga para traer una partícula cargada desde el infinito hasta la posición P. Entonces ahora ya lo que tenemos es que si únicamente tenemos, o sea, si no tenemos ninguna carga en el espacio, pues claramente el potencial es cero. Si yo quiero traer a ese espacio completamente vacío una primera carga, no tengo que hacer trabajo y por tanto, entonces el trabajo por unidad de carga también va a ser cero. Pero si solamente tengo una carga en el espacio, con una sola carga Q, el potencial eléctrico a cualquier distancia R va a estar dado por esta expresión que acabamos de encontrar. Lo mismo también aplica cuando por ejemplo, estamos hablando de que en el infinito, si la energía en el infinito valía cero, pues entonces el potencial en el infinito va a valer cero. O sea, no hay que hacer trabajo por unidad de carga. No hay que hacer trabajo
unidad de carga para posicionar una carga allí. Miren que esto también es una magnitud escalar. Si estamos dividiendo una magnitud escalar por la carga, que teníamos a la energía como magnitud escalar, ahora lo que estamos haciendo es nuevamente obtener un valor escalar, pero ahora que dependerá de la posición. Esto es dependiendo de la posición. Depende de dónde en el espacio. Vamos a hacer una cosa, vamos a mover esto para acá. Lo otro que es importante darnos cuenta es que el potencial va a ser negativo si estamos cerca de una carga negativa, pero va a ser positivo si estamos cerca de una carga positiva. ¿Por qué? Porque va a depender entonces de este término de carga. Entonces, si la carga es positiva, pues el potencial va a ser positivo. Si la carga es negativa, el potencial va a ser negativo. Y adicionalmente, es inverso con la distancia. Entonces ahora, si yo quisiera conocer el potencial de una configuración de cargas, es decir, si yo tengo cargas negativas en ciertas posiciones y cargas positivas en ciertas posiciones, y yo quiero conocer el potencial eléctrico en un punto P, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Superposición, ¿no? Otra vez trabajar con la superposición. Entonces, por ejemplo, si estoy mirando con respecto a esta carga positiva, el potencial en P va a ser positivo. Si estoy mirando con respecto a esta carga negativa, el potencial en P va a ser negativo. Pero como es inversos con las distancias, pues estos dos que son los que están más cerquita, son los que van a influir más en el valor final que va a tener el potencial en P. Esos que están más alejados, pues posiblemente van a modificarlo un poco, pero posiblemente, digamos que debido a que está mucho más cerquita de la carga negativa, es posible que esa carga, perdón, que ese potencial sea directamente negativo. Vamos a mirar eso que estamos hablando. Les voy a compartir en este momento. Voy a compartir esto. ¿Se acuerdan de esa imagen? Hola, ¿sí? ¿Qué están viendo? Cuéntenme. Sí, profe, lo del laboratorio. Eso, la simulación del laboratorio. Vamos a quitar esto del campo eléctrico. Vamos a traer simplemente una carga positiva ya al espacio. Entonces miren que con esa carga positiva en el espacio, que es de 1 nanocoulomb, observen que cuando yo cojo este instrumento de medición, él directamente me va a estar diciendo que gracias a esa carga en el espacio, el potencial eléctrico en esta posición vale 1.393 voltios. Si yo me empiezo a acercar, voy a darme cuenta que esto empieza a crecer. Ya van 2 voltios, ya va en 3, ya va en 4, ya va en 5, ya va en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A medida que me voy acercando, mire que ya vamos en 64. Si esa carga no estuviera, el potencial en todo el espacio vale 0. Pero por la presencia de esa carga, inmediatamente aparece potencial. Ahora, si tuviéramos una carga negativa, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué esperaríamos? La voy a soltar. Díganme, ¿qué va a pasar con el potencial? Negativo. Va a ser negativo, ¿sí o no? De entrada. Y también, a medida que me voy acercando, pues va a ser mucho más negativo. ¿Sí? Menos 44, menos 58. Ahora, si me paro justo en la carga, en todo el punto máximo, pues en todo el centro, miren el valor tan descomunal que eso da. Pues
Entonces, lo que estamos diciendo allí es, justo en la posición del potencial, no podemos, o sea, en la posición de la carga no podemos determinar un potencial eléctrico. Esto esencialmente es infinito. Entonces, a eso lo llamamos una singularidad. Entonces, podemos determinar el valor del potencial muy cerca, pero no en la posición exacta donde está la carga. Ahora, si tenemos dos cargas, entonces miren que cerca de la carga negativa el potencial va a ser negativo, pero cuando me acerco a la carga positiva, el potencial se va a hacer positivo. Esta simulación, por ejemplo, permite que uno active los colores, ¿cierto? Entonces se da cuenta que los colores azules, por ejemplo, indican potenciales negativos, los colores rojos indican potenciales positivos y permiten entonces también que uno tenga una configuración de cargas muy diversa. Entonces toda esa zona que está en rojo son potenciales positivos, lo que está en azul son potenciales negativos. ¿Sí? Entre más cargas, mayor va a ser la magnitud del potencial, bien sea para el caso negativo o para el caso positivo. Preguntas, dudas, inquietudes hasta allí. Juan, qué pena, ¿me podrías explicar, por favor, otra vez por qué el potencial eléctrico sí depende de la posición, pero la energía no? Ya, porque es que la energía es la propiedad que tiene una configuración de carga, ¿cierto? Es como cuánto trabajo tuve que hacer para formar esa configuración. Pero el potencial lo que me está midiendo es, ¿cierto? Si yo solamente tuviera, por ejemplo, digamos, solamente tengo una carga en el espacio, esa carga positiva es cuánta energía por unidad de carga tengo que ejercer para traer una carga hasta esa posición. Eso es lo que me dice el potencial. Entonces, si te das cuenta, entre más cerquita, lo que estoy diciendo es, tengo que hacer más trabajo por unidad de carga. Si yo quisiera traer una carga a ubicarla aquí, tengo que hacer ese trabajo por unidad de carga. Tengo que hacer 11.21 joules por coulomb que yo quiera traer. ¿Sí? Es por eso que el potencial sí depende de la posición. Pero la energía es como, digamos, es cuánto en total de energía para generar una configuración. Si yo, por ejemplo, aquí pusiera este potencial, perdón, esta carga, y la pusiera ahí, ¿cuánto trabajo me costó ponerla allí? Me costó 11.41 joules por coulomb. Pero una vez ya la ubico, pues inmediatamente cambia el potencial. ¿Por qué cambió? Y digamos, se dispara. Porque esencialmente lo que estoy diciendo es, listo, ya tengo una carga adicional allí. Vamos a hacerlo de esta manera más fácil. Digamos que tengo esas dos cargas. Tengo esta carga y voy a poner una distancia de 1 metro. Aproximada, listo. Digamos, tengo una sola carga en el espacio de un nanocoulomb. Ahora, quiero traer una carga a esa nueva posición. Tengo que invertir una energía de 9 voltios, es decir, 9 joules por coulomb para posicionar una carga allí. Entonces vengo desde el infinito con esta otra carga. Para poder llegar hasta esta posición, ese es el trabajo que tuve que haber hecho. 9 voltios. O sea, es decir, 9 voltios, 9 joules por coulomb. Cuando la suelto, obviamente esto me va a disparar el potencial, porque él inmediatamente me va a determinar para la nueva configuración cuánto es el potencial de traer una carga hasta ahí. Entonces, si yo quiero mirar, por ejemplo, ¿dónde voy a obtener otras 9 voltios? Lo voy a obtener o por aquí, ¿cierto? Van a estar más alejadas. Porque las dos cargas al mismo tiempo, simultáneamente, pues voy a requerir más energía para traer más cargas a esa misma, digamos, a ese mismo nivel de potencial.
No sé si de pronto eso es claro o o sigue siendo confuso. Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, Juan, el signo del potencial va a ser independiente entonces del signo de la carga que yo quiera traer hasta P. Solo depende como de la carga que ya había. el potencial es independiente de la carga que yo quiera traer, exactamente. Él depende únicamente de la carga que ya estaba allí configurada. Lo que pasa es, como él simplemente me está midiendo el trabajo por unidad de carga, ese trabajo podría ser, dependiendo del signo de la carga que yo quiera traer, mayor, pues, o sea, lo va a hacer o el agente externo o lo va a hacer la fuerza eléctrica, ¿cierto? Si lo está haciendo el agente externo es porque esa nueva partícula cargada que yo estoy trayendo está siendo repelida. Pero si lo va a hacer la fuerza eléctrica, pues entonces porque ellos están tratando de atraerse y la fuerza eléctrica está tratando pues de traer la partícula a esa posición. Listo. Sí, Juan, muchas gracias. Bueno, entonces yo creo que ha sido una clase, digamos, de conceptos un poquito densos por el día de hoy. No sé a ustedes qué les ha parecido, porque digamos es un tema completamente nuevo en alguna forma, ¿cierto? Mi recomendación con este tema, denle una leída pues alguno de los textos guías, cualquier libro que ustedes lean, les va a brindar nuevos elementos y de pronto les permite como digerir un poquito más esta información. Entonces, ¿cómo funciona más o menos este tipo pues estas clases? Como alguien que me preguntó pues por el correo que cómo podía hacer pues para entender esto bien. Una de las recomendaciones que yo le di es, vea usted, antes antes de la clase, haga una lectura ligera del tema. ¿Cómo hace una lectura ligera? Una lectura en la que uno se familiarice con los términos, con qué es lo que va a hablar en la clase. Pero después de ver la clase, la idea es que eh, hagan una lectura un poquito más a conciencia, más despacio, como tratando de hacer una correlación entre lo que se vio en la clase y lo que el texto me está contando. Porque ahí nos vamos a dar cuenta de si realmente lo que estamos viendo en el curso precisamente es algo que digamos que de alguna manera lo estoy asimilando adecuadamente. Es como esa lectura después de la clase es la que me va a permitir a mí, al momento de ir a estudiar para el parcial, tener los elementos teóricos muy sólidos, ¿cierto? Muy claros. Porque como ven, pues acá en la clase pues no podemos hacer todos los ejercicios, pues para eso están, digamos, los talleres. Y la idea tampoco es resolver una cantidad de ejercicios muy grande. O sea, la idea no es eh, resolver cualquier ejercicio que se me vaya atravesando, sino es una estrategia mucho más adecuada. Si ustedes, por ejemplo, ven un problema y tratan de dilucidar cuál es el principio físico detrás de ese problema, porque de esa manera ustedes lo que van a lograr es obtener, digamos, van a lograr obtener los conceptos que le van a permitir a usted después en el examen saber cómo se resuelve un problema. Y más aún allá del examen, más que resolver un problema para ganar un examen, es realmente interiorizar estos conceptos que a uno como ingeniero realmente, digamos, que es lo que le sirve. O sea, muy posiblemente de aquí a unos 3 o 4 años, cuando ustedes estén en sus carreras, no se van a acordar cómo se calcula, no sé, el potencial eléctrico, pero que tengan el concepto de qué es lo que el potencial eléctrico significa. Eso es lo importante. Volver otra vez al libro a repasar, eso lo pueden hacer en cualquier momento. Pero si el concepto se nos queda claro en esta asignatura, pues digamos que es como el objetivo principal. Y bueno, si tienen alguna otra duda, muchachos, me cuentan. Bueno, todo muy No, claro. Juan, todo muy bien. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Listo, chicos. Entonces estén pendientes esta semana que les voy a montar entonces la realimentación del examen allí por el Moodle. Les aparecerá como un archivo de realimentación
Y ya si tienen alguna inquietud o alguna cosa, pues me escriben y de pronto coordinamos alguna reunión, ¿listo? ¿Cierto? Nos podemos reunir 15 minutos, media hora, dependiendo pues de la realimentación que quieran, ¿listo? Si quieren también, les puedo montar como la solución del examen, si eso de pronto les sirve. Sí, Juan, por favor. Listo. Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos entonces el jueves. Gracias, Juan, hasta luego.